El primero de los puntos era cómo se garantizan los estándares internacionales. Y en ese sentido, creo que es muy importante primero tener en cuenta que los estándares internacionales en derechos humanos están en primer lugar, o sea, son esenciales y están en primerísimo lugar. Entiendo que el dilema es determinar cuál es el rango. Si nos atenemos a la Constitución actual, artículo quinto, inciso segundo, se nos dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y esos derechos esenciales están precisamente contemplados en tratados internacionales, además de la Constitución, en tratados internacionales. Por lo tanto, si estuviéramos a la luz de esta Constitución actual, evidentemente, si la soberanía reconoce como limitación los derechos que están consagrados en tratados internacionales en derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes, es que precisamente al menos los tratados internacionales tienen un rango equivalente a la constitución política. E incluso si uno lo mira más desde un punto de vista literal, cuando se reconoce que la soberanía reconoce una limitación es porque hay un techo, ¿no? Y eso abogaría porque los tratados internacionales incluso tengan un rango supraconstitucional. Eso es lo primero que yo quisiera decir. En segundo lugar, Chile se alinea a países que respetan tradiciones jurídicas y si examinamos los tratados internacionales o regionales, Chile ha ratificado la enorme mayoría de esos tratados en derechos humanos, ratificados por Chile. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto radica en qué efectividad tiene el acto internacional de la ratificación. Nosotros podemos encontrar que, en términos generales, es la forma en la cual o a través de la cual un Estado se obliga con un tratado internacional. Pero ¿qué es lo que pasa? La percepción de la enorme mayoría de personas es que los tratados se ratifican, pero luego no se cumplen. Y este tema es un tema no menor. Yo diría que es un tema sustantivo muy importante, porque es necesario que estos tratados internacionales tengan aplicación en la realidad nacional, o sea, que sean implementados. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que los estados deben efectuar esfuerzos importantes con deliberación para que se realicen precisamente todos los esfuerzos de implementación, y lo dice esta Comisión Interamericana, para que los principios no queden distantes de la práctica, de lo concreto que es la implementación. Entonces, creo sin duda que falta en la estructura constitucional colocar expresamente que el Estado se obliga con la ratificación, colocar el valor de la ratificación, que los Estados a través de la ratificación de un tratado en derechos humanos ratificado, se obligan a dar pasos de implementación de acuerdo a las reglas generales. Se obligan a implementarlo de acuerdo a las reglas generales. Esto significa de aplicación inmediata, tratándose de los derechos civiles y políticos, y de cumplimiento progresivo en los derechos sociales, económicos y culturales. Ahora, es importante también que la Constitución exprese que el cumplimiento progresivo implica que se den acciones o se produzcan acciones graduales pero constantes. ¿Por qué digo esto? Porque en general cuando se habla de el cumplimiento progresivo de los derechos sociales, económicos y culturales, significa dejarlos en el aire, dejarlos al tiempo, a un tiempo indeterminado, a un tiempo que cambia de acuerdo a las prioridades políticas de los gobiernos que estén ejerciendo. Y por lo mismo es totalmente relevante esta expresión que lo ha señalado Naciones Unidas. Gradual pero constante. Eso significa cumplimiento progresivo, significa una cronología de cómo se van a ir cumpliendo, qué asignación de recursos se van a otorgar. Esto también tiene importancia
en cuanto a la recepción que se hace en el ordenamiento jurídico interno de estas normas internacionales en derechos humanos ratificadas por Chile. Porque si estimamos que esas normas deben aquí internamente dictarse una ley para que sí se hagan aplicables, eso significa también que puede haber una distancia de tiempo importante que implica una moratoria internacional, porque ratificar un tratado, al menos los del Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, implica someterse a rendición de cuentas, al monitoreo que realizan los organismos encargados de la supervisión internacional. Entonces, por lo mismo, es muy importante que la recepción, jurídicamente término específico, la recepción de los tratados internacionales sean por el acto de la ratificación, que ha pasado, de acuerdo al menos a esta Constitución, pasan por el Ejecutivo y el Legislativo, y en algunos aspectos que pudiera haber alguna contradicción con la Constitución pasarán por el Tribunal Constitucional, de acuerdo a la estructura actual. ¿Qué significa hacer recepción de los tratados internacionales en derechos humanos? Significa economía normativa, porque no será necesario en la Constitución detallar todo lo que dice un tratado internacional, ni que una ley detalle todo lo que dice el tratado internacional para que éste se haga aplicable y entonces el Estado haga la implementación necesaria. Entonces, para resumir esta parte, la tengo escrita en más largo, pero considero indispensable que exista una norma que señale que el Estado, a través de la ratificación, se obliga a la implementación de los tratados internacionales en derechos humanos y, de acuerdo a las reglas generales, aplicación inmediata en caso de derechos civil y político, aplicación progresiva en el caso de sociales, económicos y culturales, y que la aplicación progresiva es gradual pero constante. Pero otra señal importante que se debe dar en la Constitución en cuanto al apego a los consensos internacionales es que se reconozcan los nuevos titulares de derecho. Y con esto me refiero a qué. No voy a dar la larga lista de tratados internacionales, pero sí aquellas que se refieren a titulares de derechos. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, de Naciones Unidas. Eso implica, ¿no es cierto?, todo el tratamiento del tema de género in extenso. Pero acá quiero en especial referirme a los sectores más infraprotegidos de la población. También sé que niños, niñas y adolescentes, que llegan casi un poco más de 4 millones en Chile, ya es algo que está consolidado, consagrado y que va a seguir adelante, ¿no? Pero me quiero referir a dos sectores de la población que tienen sus propias convenciones y que faltan muchos aspectos de implementación. Me refiero a las personas con discapacidad y a las personas mayores. Las personas con discapacidad, Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y que cambia desde los modelos de beneficencia, caritativos y médico-asistencialistas al modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, donde ya no solo importa la deficiencia de la persona, sino la interacción con barreras, y que estas barreras determinan restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas. Entonces, por lo mismo, este titular de derechos, desde este enfoque, acarrea obligaciones hacia el Estado que son importantes de considerar y a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, están las personas mayores y Chile ratificó la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, vale decir las personas de 60 años y más. Ahora, para el abordamiento constitucional, evidentemente no pueden estar todo el detalle de lo que implican 50 artículos de cada convención, pero sí constitucionalmente se debieran abordar aspectos sustantivos que ligan a estos colectivos también. Voy a nombrar los principales. El primero, la accesibilidad universal.
La accesibilidad universal es el pilar y puente para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Sin accesibilidad universal no se pueden ejercer los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas. Hablamos, por ejemplo, de personas con discapacidad en Chile, que son 3 millones según el año 2015, en que se hizo la última contabilización. Y cuando hablamos de 3 millones en Chile, multipliquémoslo por 3 más o menos, que es el grupo familiar. O sea, los involucrados con la temática de discapacidad son muchos más millones de personas. Y además en esto está involucrado el entorno educativo, laboral, de salud, etcétera. Entonces, accesibilidad universal, vuelvo a esto, el conjunto de condiciones que deben cumplir los espacios físicos, la información, las comunicaciones, el transporte, los productos, los bienes, los procedimientos, los procesos, de tal manera que puedan ser utilizados por todos de la forma más segura, confortable y eficiente posible. Y esto tiene que ver con discapacidad, pero ¿por qué se habla de accesibilidad universal? Porque también tendrá que ver con necesidades de personas mayores, necesidades de los niñas y adolescentes, tendrá que ver con personas que se han accidentado temporalmente y que requerirán de esta accesibilidad universal. Hoy día, cuando está en boga el concepto de ciudades inteligentes, no pueden haber ciudades inteligentes que utilizan la tecnología si esta no es accesible. Y quiero decirles que en materia de justiciabilidad, los tribunales han dado lugar a acciones en que se ha demandado la falta de accesibilidad, incluso en Chile se ha dado lugar. Por lo tanto, claramente es un derecho, y es un derecho de la más alta envergadura. Y así se entiende en la comunidad internacional. Un segundo aspecto es la capacidad jurídica que está en entredichos en Chile desde que existe la normativa chilena, porque se estima que hay personas que son absolutamente incapaces, y hoy día la Convención en Discapacidad y la Convención en Personas Mayores nos hablan de la capacidad jurídica plena de las personas en igualdad de condiciones con los demás. Esto es la facultad de celebrar actos y contratos por sí mismo, sin el ministerio de autorización de otra persona, como sería a través de procesos de interdicción, que las personas estén sometidas a voluntad sustitutiva, vale decir que otras personas hablen por ello. Y esto trae una serie de consecuencias. El que otras personas hablen por ello significa muchas veces abusos, abusos desde económicos hasta abusos que tienen que ver no solamente con los negocios jurídicos, sino con la integridad de las personas, donde terceros, que no son la persona, son consultados para psicocirugías, ya sean invasivas, irreversibles, esterilizaciones sin consentimiento, y así una serie de situaciones como tratamientos forzados e incluso privaciones de libertad, que no están consagradas en la Constitución, pero que ocurren en el día a día. Muchas personas con discapacidad y muchas personas mayores viven institucionalizadas, con pérdida de libertad. Hace un par de semanas se lanzó el informe del Comité para la Prevención de la Tortura en Chile, que demoró 10 años en poder instalarse porque se requería una ley. Entonces, ese comité señaló precisamente esta situación. Por ejemplo, personas con ciertas discapacidades que en situación de internación se les aplican contenciones físicas y mecánicas que implica reducción de la persona con grave violación a sus derechos humanos. O las personas mayores que han señalado que ellos se sienten afectados en sus derechos y no tienen posibilidad de hacerlos presentes porque están institucionalizados. Ellos experimentan situaciones de abandono, negligencia, etcétera. Entonces, es demasiado importante que estas temáticas se eleven a rango constitucional, porque la violación de derechos que experimentan estos sectores de la población son de la más alta envergadura, son violaciones graves. Y si ustedes quieren además agregarle sistemáticas, esto ha ocurrido por décadas, por siglos en nuestro país, este tipo de violaciones de derechos humanos sin que estas personas puedan defenderse, porque están en condiciones de indefensión. Ahora, cuando sé que la Convención Constitucional habla del sistema de cuidado, bien, me parece bien. Esto está observado desde el titular de derechos, que son los cuidadores y cuidadoras. Pero desde un punto de vista
de las personas mayores y las personas con discapacidad, esto es la asistencia personal y apoyo con respeto a su dignidad, a su autonomía, a su voluntad y preferencias. Esto no lo digo yo, lo dicen las convenciones internacionales que yo he mencionado. Al hablar de estos sectores, voy a ser muy breve en esto, se produce una perspectiva transversal en el ejercicio diversificado de los derechos, porque hay un aspecto de igualdad y no discriminación que es claramente señalado en estas convenciones y que en el caso de discriminación en discapacidad se llama capacitismo y en el caso de discriminación por persona mayor se llama edadismo o viejismo. Son formas de discriminación que no están visibilizadas, no están socializadas, no se escucha, porque muchas veces estos sectores tienen dificultades para trasladarse, para dar a conocer sus opiniones, entonces están invisibilizadas. Son formas veladas de discriminación. Pero están el ejercicio diversificado de derechos. Por ejemplo, hoy día, educación. Es necesario adicionar a eso educación inclusiva de calidad. Cuando hablamos de salud, salud paritaria en lo físico y en lo mental. Cuando hablamos de salud también, no solamente en acciones curativas, sino también en acciones preventivas que no están señaladas. Bueno, ahí yo podría seguir mucho más largo en el deporte, en una serie del ejercicio de otros derechos, el trabajo, en mercados y entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles. Esto ya son condiciones que no pueden bajar el estándar que nos señalan estas convenciones internacionales. Y me voy con esto, a propósito de la transversalidad, me dirijo a otro punto que estaba en las preguntas. Justicia. El acceso a la justicia está tocado en estas convenciones y está tocado a través de dos elementos básicos. Uno, que son los ajustes de procedimiento y adecuados a la edad de las personas. Los ajustes de procedimiento, aquí estamos hablando, que tocan al legislativo, tocan también al juez mismo que vea una causa y al Poder Judicial, que puede a través de los autos acordados señalar ajustes de procedimiento. Por lo tanto, aquí están imperados dos poderes del Estado de efectuar esos ajustes de procedimiento que señala precisamente las convenciones que he mencionado y donde en el caso de las personas mayores incluso ahí agregan el trato deferente, el trato preferente de las causas e incluso se habla del tratamiento expedito de esos procesos cuando está en riesgo la vida y la salud de la persona mayor. Y también la capacitación de ese personal de la Administración de Justicia, incluido el personal policial y penitenciario, porque ¿qué es lo que ocurre? Las necesidades de estos sectores de la población tan invisibilizadas que se tiende a cosificar, se tiende a infantilizar, y entonces, ¿dónde está el titular de derechos? Sigue estando invisible. No hay una verdadera democracia, no hay profundidad democrática si realmente no se considera a todos y todas. Estamos hablando de sectores importantes de la población en Chile, donde va a ir creciendo cada día más la población de personas mayores y que es necesario visibilizarla, es necesario constitucionalmente reconocerla, pero no en una enunciación con comas, ¿no es cierto? Sino en aspectos específicos y en este tratamiento transversal que someramente dado a conocer. Finalmente, dos aspectos. El aspecto de, ustedes lo preguntaban, ¿no? El aspecto de las represalias. ¿Qué debe hacerse para prevenir las represalias en relación a defensores de derechos humanos y derechos ambientales? Porque hemos visto también agravios de derechos a defensores ambientales. Bueno, precisamente si el bien jurídico protegido por los defensores de derechos humanos y de derechos ambientales son precisamente estos, derechos humanos y derechos ambientales, estamos hablando que esos defensores están en el más alto nivel que implica que si hay represalias, hay violación a ese tipo de derechos. Y por lo tanto, nuestra Constitución debe declarar inaceptables
los actos de represalias en contra de quienes son defensores de derechos humanos y derechos ambientales. Y puede señalar claramente que se constituirá en delito los actos de represalia en contra de estos defensores, dejando a la ley la regulación de esta acción judicial y cómo se interpondrá, porque la Constitución no puede contemplar todo, pero sí señalar que deben ser sancionados los actos de represalia a los defensores en derechos humanos. Y termino, y derechos ambientales, desde luego. Y termino mi intervención yendo precisamente al tema de los derechos ambientales. Yo elegí 4 de todos los temas que ustedes señalaron en las preguntas. Desde luego, si se mantiene la estructura constitucional actual, donde hay bases de la institucionalidad, los derechos de la naturaleza y el medio ambiente deben estar considerados en las bases de la institucionalidad, en el más alto rango, o en el título o capítulo que ustedes consideren será la nueva estructura constitucional. Luego, debe señalarse expresamente, así como existen derechos y deberes constitucionales de las personas, debe haber el señalamiento que el Estado está obligado a garantizar, promover y asegurar los derechos de la naturaleza y del medio ambiente, y que esta obligación atañe también a la sociedad en su conjunto y a todas las personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras. Y en esto quiero hacer un alto para decir que el sector privado está dentro del Estado democrático de derecho. El Estado de Derecho obliga a todos y las personas jurídicas del sector privado no están exentas del cumplimiento del Estado de Derecho. Y esto tengo un respaldo jurídico, el respaldo jurídico que lo dan las normas de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Esto es aplicable, por supuesto, al respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Me podría extender mucho, pero no hay tiempo. Y luego también estas empresas pueden contribuir hacia los derechos humanos y derechos ambientales. Quería decirlo acá porque muchas veces vemos que esta es la situación, ¿no?, de agravio a esos derechos. Entonces tenemos la obligación del Estado, pero luego un apartado que señale cuáles son estos derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Y en esto yo creo que la Convención Constitucional va a tener que hacer un análisis bien concreto de cómo se vinculan derechos humanos y derechos ambientales y de la naturaleza con el desarrollo sostenible, porque la Agenda 2030 de Naciones Unidas señala que la agenda de desarrollo se basa en derechos humanos. Lo dice el capítulo 67 de la agenda. Y ahí ustedes tienen tres objetivos de desarrollo sostenible plenamente vinculados a estos temas. La protección del medio ambiente, uno, la protección de los ecosistemas terrestres y el que se refiere a la protección de los ecosistemas marítimos y todo lo que tenga que ver con el agua. Por lo tanto, esto hay que analizarlo porque en Naciones Unidas también se está generando una convención sobre el derecho al desarrollo y donde en este proyecto donde me ha tocado también participar, está la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, si hacemos esa conjugación, también por ahí hay un respaldo. Y finalmente, claro, en este acápite específico, los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, debe contemplarse todo lo que es la acción informativa, de comunicación hacia las personas sobre los temas de naturaleza y medio ambiente y la justicia ambiental. Y en esto, para ya ir cerrando, decir que así como se va a discutir, y estoy plenamente de acuerdo en la existencia de una institucionalidad en derechos humanos, siendo los titulares de derechos, por supuesto, las personas, también debe contemplarse un organismo análogo, que sea el defensor de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Me parece del todo coherente y consistente. Y termino diciendo que
En la tutela judicial efectiva, así como existe la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas, que va a tener que ser ampliado, por supuesto, el recurso de protección, si se mantiene la estructura del recurso de protección o se genera una acción de tutela específica de la naturaleza y el medio ambiente, hay que tener sumo cuidado en algunos elementos. El primero, que se sancione la amenaza en contra de la naturaleza y el medio ambiente, porque así no está en el recurso de protección actual, sino que se sanciona cuando hay una violación efectiva y un daño ocasionado. En segundo lugar, la legitimación activa. No solamente quien, por decirlo en sí mismo, se ha visto afectado, sino que están los derechos de cualquiera que pueda ejercer esa acción y las comunidades, desde luego. Esto es una forma de ampliar, porque la naturaleza y el medio ambiente es nuestro hogar común y nos interesa a todos y todas. Y por supuesto que cuando se habla en el recurso de protección actual de acto arbitrario o ilegal, muchas veces la Corte dice que no hay arbitrariedad o ilegalidad porque hay una resolución del servicio ambiental, pero no es plausible que los tribunales tengan que eximirse de pronunciarse respecto de una acción de tutela en este sentido, porque hay una resolución administrativa que le diga lo contrario. La arbitrariedad o ilegalidad puede estar igual y eso no priva a los tribunales. Y evidentemente las violaciones a los derechos de la naturaleza y el medio ambiente podrán ser muchas y ustedes la van a revisar, pero evidentemente no se limitan a, como dice la Constitución actual, a la contaminación del medio ambiente, porque hoy día existen todo lo que hemos visto de industrias depredadoras que generan no contaminación, pero sí depredación. Bueno, en lo personal vivo en el Cajón del Maipo, así que conozco perfectamente lo que es esta situación. Por lo tanto, esto se debe ampliar a la más alta expresión e incluso señalar cuál es la supremacía de estos derechos de la naturaleza y el medio ambiente si entran en colisión con otros derechos que puedan argumentar empresas o personas. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría saber si estos insumos van a ser entregados a la Comisión ahora sustantiva de Derechos Fundamentales y a la Comisión sustantiva de Medio Ambiente. Gracias. Muchas gracias, María Soledad. Precisamente agradecer, yo creo que todos los contenidos son un gran cierre a las exposiciones, haces como un tránsito por muchas temáticas y se vincula a nuestra actualidad junto a las normas internacionales, que es precisamente el sentido que le queremos dar a estas audiencias y al informe. Contarte que también se aprobó la indicación respecto de la cual los documentos que emanan de la comisión son insumos para las comisiones permanentes. Y sin duda, yo creo que vamos a seguir conversando en las comisiones de fondo. Muchas gracias por tu participación. Gracias. De verdad, es increíble escucharte. Maravilloso y muchísimas gracias por tu gran aporte. Le doy la palabra a mi compañeros convencionales. Si hay preguntas, pido que sean una a una, porque yo soy persona ciega y no las puedo anotar, así que es más fácil una a una. Ya, voy a ir, yo levanté la mano. Hola Sole. Hola, Juanjo. Más que feliz de escucharte, te quiero agradecer todo lo que comentas. De hecho, bueno, como bien sabes, me encanta toda la parte ambiental y creo que reflejaste súper bien cómo se conecta, cierto, todo el mundo de los derechos humanos con los aspectos ambientales y de la naturaleza. Me gustaría preguntarte si nos podrías contar, además de los derechos de la naturaleza, ¿por qué? O sea, perdón, además de los derechos de la naturaleza per se, si hay otra propuesta que tú creas que sería bueno llevar a la Constitución en materia de defensa de la naturaleza, de la naturaleza en materia de derechos. O cómo lo desarrollarías tú en los derechos de la naturaleza, que creo que hiciste ahí un inicio, ¿cierto? Pero si nos puedes contar un poco más al respecto. Y un gran abrazo por allá. Muchas gracias. Bueno, yo le pondría como mucho hincapié
los aspectos que señalé, ¿no es cierto?, en base de la institucionalidad, en obligaciones del Estado, el apartado específico con los derechos, la justicia ambiental, pero a mí me preocupa que, por ejemplo, un tratado como el de Escazú no sea ratificado, ¿ya? Cuando, por lo menos lo que yo aprecio, hay, y sobre todo yo diría las generaciones más jóvenes, el interés que sí se ratifique un tratado de esto, que es un tratado sobre medio ambiente y naturaleza. Y en eso he estado dándole vuelta y pensando bastante y para escribirlo hacia la comisión respectiva, de que también puedan existir iniciativas ciudadanas para que puedan decir, así como iniciativas ciudadanas de ley, haya iniciativas ciudadanas para ratificación, porque creo que no es posible que un tratado de tanta trascendencia como ese, y que nos habla de todos los aspectos, quede así entregado a si los poderes del Estado están dispuestos, si quieren, van a tener siempre oposición para, para ratificar este tipo de cosas. Eso es lo que yo te podría decir así como respuesta rápida. Iniciativa ciudadana de ley solicitando la ratificación de un tratado internacional, ya sea en derecho humano, pero por supuesto ambiental, que ahí es donde yo lo he pensado más, el Tratado de Escazú.